Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver la clase acerca del control de líquidos. El balance hídrico. ¿Qué es el balance hídrico? Es el control exacto de los líquidos que ingresan y egresan del paciente por diferentes vías durante las 24 horas. ¿Para qué? Para hacer que en el cuerpo se mantenga la homeostasis, que es el balance que se tiene que mantener intracelular dentro del cuerpo. Ahora, el agua es el componente químico principal del cuerpo y este representa aproximadamente del 50 al 70% del peso corporal. En el recién nacido vamos a ver el 70% de agua, en adultos hombres de 60 a 65%, en mujeres va a ser del 50 al 50% y en ancianos también del 50 al 50%. Dentro del control de ingesta y excreta tenemos los ingresos y los egresos. Dentro de los ingresos tenemos sensibles e insensibles y dentro de los egresos tenemos egresos sensibles e insensibles. Los ingresos son todos los líquidos que ingresan al paciente durante las 24 horas del turno. Siempre para realizar un balance hídrico o un control de ingesta y excreta se realiza durante las 24 horas. Por ejemplo, empieza a 7 de la mañana y termina el otro día a las 7 de la mañana. Si nosotros estamos realizando el turno de 6 horas, nosotros vamos a realizarlo de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 1 de la tarde a 7 de la noche. Y el compañero que ingrese en la noche va a ser de 7 de la noche a 7 de la mañana. ¿Me entendieron? Sí, listo. Ya. Dentro de lo... Dígame. Dígame, Yulady. Nada, Licen. Allá. Dentro de los ingresos, habíamos hablado que hay ingresos sensibles e insensibles. Dentro de los ingresos sensibles tenemos el enteral y parenteral. Con ustedes ya habíamos hablado qué es lo enteral. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de vía enteral? Rectal. Lo enteral va a ser todo lo que se recibe por la boca, igual lo que vamos a ver dentro de los ingresos sensibles por vía, todo lo que se alimenta el paciente. Por vía parenteral vamos a ver todo lo que recibe el paciente por el equipo de venoclisis. Por la vía venosa periférica que nosotros colocamos, entonces nosotros vamos a ingresar al paciente por vía parenteral. Y por vía enteral todo lo que es por vía oral. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí? ¿No podría explicar nuevamente? Ya, dentro de los ingresos tenemos los sensibles y los insensibles. Dentro de los sensibles tenemos lo que es por vía parenteral y por vía enteral. Por vía enteral es todo lo que recibe el paciente por vía oral. Y por vía parenteral es lo que recibe el paciente por medio de la vía venosa periférica, por medio del suero, por medio de la medicación. Nosotros también vamos a estar ingresando líquidos al paciente por esta vía. ¿Sí? Y los ingresos insensibles, en cambio, son el agua metabólica, que se produce por día al metabolizarse los lípidos, proteínas y carbohidratos aportados por los alimentos. Estos se producen a nivel celular, por eso no son sensibles o nosotros no podemos cuantificarlos. Porque ¿cómo vamos a cuantificarlos? En cambio, los sensibles, si nosotros vamos a pasar un suero de 500 ml, nosotros lo podemos cuantificar porque nosotros lo estamos viendo, ¿verdad? Si nosotros le estamos brindando al paciente una taza de café, una taza de agua, una taza de leche, nosotros podemos cuantificarlo. Si le brindamos un plato de sopa, nosotros también podemos cuantificar. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Dígame nomás y lo aclaramos para que lo vayan entendiendo para el día del examen.
Ahora, dentro de los egresos, que es todo lo que sale, todos los líquidos que salen del paciente. Dentro de los egresos también tenemos egresos sensibles e insensibles. Dentro de los sensibles tenemos la orina, los vómitos, los drenes colocados en el paciente. En pacientes postquirúrgicos que tienen alguna herida, les dejan los drenes para que puedan supurar la herida y también poder cuantificar cuánto es lo que está eliminando. También vamos a cuantificar las heces del paciente, las ostomías en el paciente. Hay pacientes que sufren traumatismos o accidentes o por diferentes enfermedades no pueden eliminar las heces por vía rectal. Entonces se le coloca una ostomía. Nosotros podemos cuantificarla por la bolsa de la colostomía. Nosotros cogemos, ponemos en la semiluna y cuantificamos en una jarra medidor. Y las pérdidas insensibles, en cambio, son la temperatura y la respiración, que nosotros, cuando los signos vitales están alterados, nosotros no sabemos cuánto es lo que el paciente está, si está diaforético, cuánto es lo que está sudando el paciente. Y en la respiración igual, el paciente se agita y empieza también con diaforesis a sudar el paciente. ¿Claros hasta aquí o no? Dentro del, ¿qué es el ingreso Lourdes? De lo que nos dijo en la anterior, en la hoja anterior, Sí. ya. Los ingresos son los líquidos que podemos administrar al paciente, ya sea por vía enteral o parental. O Ya. sea, enteral por vía, ¿cómo se dice? Todo lo que es Por vía oral. por vía oral. Y parental sería por vía intravenosa, sobre inyecciones, ¿no? Claro, sería subcutánea, todo lo que se puede ingresar los líquidos. Ya. Ahora, los egresos, aquí le pregunto a Marco, por favor. ¿Qué son los egresos? ¿Mande? Todo ¿Qué líquido son? que sale del paciente. Ya. Tenemos sensibles e insensibles. ¿Cuáles son los sensibles? Deme 2 ejemplos. Las orinas, las heces, las ostomías, creo que también sí. Ya. Y la insensible tenemos la temperatura y la respiración. Ya que estas las podemos calcular por medio de una fórmula que se aplica a las horas que el paciente tuvo fiebre o que el paciente estuvo con la respiración alterada. Nosotros también podemos cuantificarla, pero por medio de fórmulas. Pero nosotros, a simple vista, nosotros no podemos decir sudó tanto, sino que tenemos que cuantificar por medio de una fórmula matemática. Ahora, claros con los ingresos y los egresos, el control de ingesta y excreta o el balance hídrico es todo lo que ingresa y todo lo que sale del paciente. Pero nosotros tenemos que saber cuál es la vía o por qué vía va a ingresar y por qué vía va a eliminar el paciente para nosotros poder realizar un control de líquidos correcto. ¿Sí? Ahora, dentro de la vía enteral teníamos que es todo lo que el paciente ingiere. Para esto nosotros tenemos unas medidas estandarizadas, como lo es, si nosotros le brindamos al paciente un plato de sopa, va a estar cuantificado en 250 ml. Si nosotros le damos un vaso de jugo, un vaso de leche, va a estar cuantificado en 200 ml. Si nosotros le administramos, por ejemplo, medicación a un niño por una cucharilla, va a ser 5 ml, nosotros podemos cuantificarlo. Dentro de los ingresos por vía oral, medicación o jarabe y cuantificamos cuántas cucharillas le damos. Si nosotros le damos una taza de agua, de jugo, va a ser cuantificado en 150 ml, ¿sí? Siempre van a estar estandarizadas estas medidas. Para nosotros, dentro del hospital, podemos decir si es un plato, 250, si es un vaso, 150 ml, ¿sí? Ahora, ¿en qué situaciones nosotros realizamos el control de líquidos? ¿En qué pacientes vamos a realizar? En pacientes que están en estado crítico con traumatismos graves y quemaduras. En pacientes con enfermedades crónicas como diabetes,
como diabetes, falla cardíaca congestiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en pacientes que tienen cáncer, en pacientes en estado postoperatorio de cirugía mayor, en pacientes que tienen drenajes, en pacientes con pérdidas excesivas de líquido, como puede ser diarrea o fiebre. Claro, hasta aquí, cualquier pregunta, díganme nomás. Para el examen, verán que tiene que salir bien. Dentro de las precauciones que tenemos que tener en cuenta en el control de líquidos, tenemos que, si el paciente vamos a hacer el control de la excreta, por ejemplo, vamos a medir la diuresis, todo lo que orina el paciente. Siempre va a ser en la mañana a las 8 o 7 a.m. se pide al paciente que orine. La primera orina que realiza el paciente no se la va a medir. ¿Por qué? Porque esta orina es la que el paciente mantuvo durante toda la noche. Entonces esa no cuenta para iniciar el control de excreta. ¿Me entienden? Sí, Lisa. La primera orina le decimos que la elimine. Nosotros a partir de la segunda orina empezamos el control de ingesta y excreta. ¿Por qué? Porque esta orina es la que el paciente mantuvo durante toda la noche. Entonces la eliminamos. Esa no la cuantificamos. Ya cuando el paciente por incontinencia moja la cama, se mide la diuresis, deduciendo más o menos por el alcance de las prendas o por el cálculo del pañal mojado. Aquí, cuando los niños utilizan pañal o los adultos mayores utilizan pañal, nosotros cogemos, pesamos el pañal que está mojado y un pañal seco y calculamos la diferencia y nosotros ponemos pañal, cuánto es lo que eliminó el paciente. Esto irá, lo del pañal, ¿va en ingesta o en excreta? Excreta. Bien, muy bien. Siempre dentro de cualquier piso vamos a tener una balanza pediátrica. Entonces nosotros ahí colocamos hay unos como viniles de plástico, nosotros colocamos y podemos hacer la medición de los pañales. Tiene que ser siempre medido para que sea correcto. Nosotros no podemos coger con la mano y decir, no, ahí esto más o menos pesa, sino que siempre vamos a llevar y pesar, ¿sí? Ahora, las equivalencias van a ser, como siempre vamos a medir, el pañal va a salir en gramos, entonces hay que calcularlo a 1 centímetro cúbico, que 1 centímetro cúbico es igual a 1 ml. Si el paciente tuvo en el pañal 3.500 gramos, ¿cuánto va a ser en ml? 3.500. Ya, perfecto. ¿Entendido hasta aquí? Sí, Lisa. Pero también, Sí. Dígame, Fernando. pero también para la medición para los niños, también les saben poner unas funditas que se llaman recolector de orina pediátrico, si no me equivoco. Sí, pero esas son solo para recolectar orina para una muestra de orina. Esa solo va a ser para la orina que realizó en ese momento. Pero si va a pasar durante toda la noche con el pañal, no va a aguantar la fundita recolectora de orina porque es pequeña. Entonces esa se utiliza solo para las muestras nomás entonces. Solo para muestra de orina le vamos a colocar al paciente, al niño. Si es niña, va a ser de una manera y si es niño, de otra manera. La funda recolectora de orina. Ah, ya les... Sí, pero esta no es para medir la diuresis o la orina del paciente durante las 24 horas. Ahora, si el paciente está con sonda vesical, esta sí nos va a servir. Nosotros podemos cuantificarla durante el tiempo que esté colocada la sonda. Nosotros solo vamos y vemos como ya está graduada en ml, nosotros vemos cuánto es lo que eliminó el paciente. ¿Sí? Ya. Dígame, Cintia. Dicen una pregunta, y cuando ya mencionó lo de la sonda para la orina, una vez que terminamos de medir la orina, ¿le desechamos? Sí, verá. Por ejemplo, sigue. Ya, verá, si es que nosotros estamos haciendo el turno de 7 de la mañana a 1 de la tarde, nosotros a la 1 de la tarde tenemos que dejar cerrando todas las ingestas y excretas. Entonces, no es que se va a mantener la orina durante las 24 horas porque se nos puede romper la funda porque no es muy gruesita. Entonces,
En la mañana se cierra ingesta y excreta, en la tarde cerramos ingesta y excreta, y en la noche sí queda de 7 de la noche a 7 de la mañana para que la nueva compañera realice la ingesta y excreta. Ahí ya les ¿Entendido? gracias. ¿Entendido, Cintia? ¿O le repito? No, sí, licenciada, entendí. Ya. Ahora, siempre para hacer el balance hídrico, esto más se lo realiza en pacientes que están en uso y en pacientes posoperados también se lo realiza. ¿Cómo vamos a saber si un balance hídrico es positivo? ¿Cómo vamos a saber si un balance hídrico es óptimo? ¿O cómo sabemos si el balance hídrico es negativo? Vamos a saber que un balance hídrico es positivo cuando los ingresos son más que los egresos. Un balance hídrico óptimo va a ser cuando los ingresos son iguales a los egresos. Y un balance hídrico negativo cuando los ingresos son menores a los egresos. Por ejemplo, si el paciente tuvo de ingresos 1000 y de egreso tuvo 600, ¿qué es? ¿Un balance hídrico positivo, óptimo o negativo? Negativo. 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 De ingresos tuvo 1000 y de egresos tuvo 500. Positivo. Positivo, porque los ingresos, dentro de los ingresos les decía que iba 1000 y de los egresos 500. Va a ser positivo. Espérame. A ver, aquí pongamos ingresos. Aquí mismo para que vayan entendiendo. Espérenme. Insertar. Aquí. Y tomará en cuenta esto, va para el examen. Ingresos va a ser igual a 1260. Egresos va a ser igual a 1180. ¿Qué va a ser un balance? ¿Hídrico o negativo? ¿Hídrico positivo, negativo o Hídrico positivo. Positivo. ¿entendido, Lourdes? ¿Por qué va a ser positivo? Porque los ingresos son mayores a los egresos. Tenemos más ingresos que egresos. Fuera negativo si los egresos fueran 1260 y los ingresos fueran 1180. No me entiende, Lourdes, ¿verdad? No sé si le entendí, Licenciada, sino que es que entonces los ingresos dicen 1260 y el 2 está bien pequeñito y yo vi otro número. No, pero quiero que lo vaya entendiendo. Por ejemplo, dentro de los ingresos va 2500 y dentro de los egresos 1180. Es un balance hídrico positivo. ¿Ya? Ahora, dígame, Gladys. Dicen que cuando es un balance hídrico óptimo. Y ahora vamos. Si es que en los ingresos tuvo 1359 y en los egresos tuvo 1359, va a ser un balance óptimo. Aquí óptimo. Cuando los ingresos son iguales a los egresos. Cuando todo lo que ingresó, el paciente lo eliminó. Si es que el paciente tuvo más ingresos y menos egresos, va a ser positivo. ¿Ya? Dígamelo, Lourdes. Lice, hay una pregunta. En el balance hídrico óptimo, siempre tiene que ser el número exacto ahí igual. Sí, No debe siempre va a cambiar ser ni un igual. número ni otro. Siempre va a ser igual. Ah, ya. Ya, y dentro del balance hídrico negativo, en cambio, los ingresos son menos que los egresos. Aquí pongamos 890. Y de egresos 1100, 1200.
50. ¿Qué va a ser un balance hídrico positivo, óptimo o negativo? Negativo. Negativo. Porque los ingresos son menos que los egresos. El paciente se nos está deshidratando porque está eliminando más de lo que está ingresando el paciente. Entonces, un balance hídrico negativo. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, Lisa. Oiga, Lice, Dígame. dice que los ingresos son positivos y los ingresos serán y egresos serán negativos por la mayor cantidad que debe obtener, o cómo, no lo entiendo muy bien esa parte. Ya Santiago. El balance hídrico va a ser positivo cuando los ingresos son superiores a los egresos. Y va a ser un balance hídrico negativo cuando los ingresos son más bajos que los egresos. O sea, el paciente elimina más de lo que ingresa. Aquí les ponía el ejemplo. De ingresos vamos a tener 2.500. De egreso vamos a tener 1.180. Va a ser un balance hídrico positivo. ¿Por qué? Porque los ingresos son superiores a los egresos. Y dentro del balance hídrico negativo, en cambio, los ingresos son menores a los egresos. Santiago. Ya le estoy captando más o menos. Les repito nuevamente. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo para que me vayan respondiendo. Santiago, ¿qué balance es? El de aquí que le estoy poniendo es. Negativo, ¿Por qué? porque ingresos es mayor que ingresos. Perfecto. Sí. Ya les. Ahora, pongamos otro balance. Ahí, por favor, ¿quién? Déjeme ver a quién pregunto. Jessica, ¿qué balance es este? Negativo, ¿Por qué? porque los ingresos están menores que los egresos. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Por favor, díganme. ¿Claros hasta ahí? Sí. Oiga, dicen, y la otra que decía, Dígame, Santiago. ahí donde dice que le puso óptico, Óptimo. sería solo tiene, sí, óptimo. Tiene que ser igual, ¿verdad? No Sí. tiene que cambiar nada. 2.500 de ingresos y 2.500 de egresos. Es un balance óptimo porque lo que ingresa está saliendo. Ahí no varía nada, entonces sería, ¿verdad? No varía nada. Hay pacientes que en el balance hídrico positivo tienen, por ejemplo, 4.580 y de egresos solo tienen 180. ¿Creen que es un balance hídrico normal? No, No está bien. No, aquí el paciente está reteniendo líquidos, entonces necesitamos ponerle puro semida para que el paciente empiece a eliminarse, que tal vez tiene el paciente algún problema de riñón y no está eliminando correctamente, pero el balance aquí sería positivo. Igual, porque los ingresos son superiores a los egresos. Pero esto no estaría bien porque el paciente ingresó 4.580 y está apenas eliminando 180, no está eliminando casi nada de lo que está ingresando. ¿Claros hasta aquí? Dicen. Sí. Dígamelo, Lourdes. Sí, dicen, sí lo entendí. Allá. Ahora vamos a ver los materiales que vamos a utilizar para realizar el control de ingesta y excreta.
Si es que el paciente se está alimentando, normalmente vamos a ver el plato sopero, el vaso, la taza, la jarra graduada en mililitros, la semiluna, el bidet, el pato, los guantes de manejo, gasas, pinzas. Vamos a utilizar la balanza, el antiséptico para poder realizar la desinfección y la hoja de registro, que es el control de ingesta y eliminación, y el bolígrafo, dependiendo del turno en el que estemos. Si es en la mañana, va a ser todo con azul. Si es en la noche, todo con rojo. Siempre está estandarizado que se lo lleve de esa manera. Día azul, noche rojo. ¿Sí? Ahora, una pregunta que les hago. ¿Cómo nosotros medimos el vómito de un paciente? En ml dicen. ¿Ya? Nosotros, ¿y cómo le vamos a decir al paciente que vomite en qué recipiente? ¿En la semiluna? Perfecto. Ahí tienen que tener más o menos la idea, porque luego presentan a un paciente y no saben qué darle para que elimine el paciente. Le pasamos la semiluna y ahí el paciente puede realizar el vómito y nosotros cogemos la semiluna con los guantes ya previamente puestos, vamos y medimos en la jarra medidor. Al igual el paciente, si no está con sonda, si está orinando, le pasamos el bidet, dependiendo si es mujer o hombre. Si es hombre el pato, le pasamos que realice la orina y nosotros vamos y cuantificamos y dejamos anotando. Todo lo que elimine o ingrese el paciente, nosotros dejamos anotando en la hoja de control de ingesta y eliminación, de ingesta y excreto. ¿En qué paciente realizábamos el control de ingesta y excreta? Pacientes con enfermedades crónicas. Ya, ¿qué más? Pacientes que están en UCI, tienen cáncer, retención de líquidos, de todo. Los que están en postoperatorio, con drenajes y esos. Diabéticos, enfermedades pulmonares. Ya. Ahora, para el día del examen tenemos... ¿Cuántos temas hemos revisado? 3, ¿verdad? Sí, le dicen tres. Ya. No sé si ahora podré acabar.